venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Hola, nene, mireros. Hola, mamá, ¿qué tal? Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá, solito. Hola, en este momento quisiera compartir una reflexión con ustedes. Un día estaba caminando Juan Wesley, un hombre muy preocupado, que casi parecía dudar de la bondad de Dios. No sé qué haré con todos estos afanes y temores, dijo. En ese momento, Wesley notó una vaca que le miraba por encima de un muro de piedra. ¿Sabe usted por qué esta vaca mira por encima del muro?, preguntó Wesley. No, respondió su compañero perturbado. Se lo diré. Es porque no puedo ver a través de él.
Eso es lo que hay que hacer con el muro de los temores. Miren más alto, por encima de él. La fe nos ayuda a mirar más allá. Por encima de las dificultades, al Señor, quien es nuestra ayuda. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó, y has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrada, soy perdonado, el Rey y Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran
voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Daniel capítulo 6, verso 16. Y dice así: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Amén. Bueno, esta historia de Daniel en el foso de los leones es una historia que hemos escuchado desde que éramos así de chiquititos, ¿cierto? En la escuela dominical, a lo largo de toda nuestra vida hemos conocido la historia de Daniel en el foso de los leones, pero sin duda es un mensaje que cada vez que lo estudiamos, cada vez que lo leemos, el Señor puede tenernos distintas enseñanzas a través de este pasaje. Haciendo un poco de resumen en cuanto a Daniel, este es un episodio donde Daniel y muchos de sus compañeros ya no vivían en la tierra prometida, sino que estaban viviendo en Babilonia, ya que el imperio babilónico había aplastado a todos los enemigos en el año 605 a.C. más o menos, y probablemente se cree que Daniel, siendo un adolescente, fue uno de los primeros residentes de Jerusalén en ser deportado a Babilonia, ¿ya? También se piensa que la fe del profeta comenzó con sus padres, quienes probablemente hablaban de las Sagradas Escrituras y eran ejemplos de consagración para él. También Daniel fue testigo del cumplimiento de las profecías de Jeremías sobre la caída de Jerusalén ante Babilonia, y sin duda ambos factores reforzaron la idea de que Dios cumple su palabra, y este Daniel estaba resuelto a obedecer la voluntad del Señor. Cuando vivir en la tierra prometida había sido un elemento esencial del pacto entre los hijos de Israel y el Señor. La tierra era su hogar, era más que un regalo del Señor, ¿cierto? Yo creo que la historia de Israel la hemos visto mucho en esta serie, ¿cierto? Que están dando y dieron años atrás de Moisés. Entonces, cuando hablamos de la tierra prometida, podemos ver que era algo tan esperado, era algo que el pueblo del Señor soñó por tantos años, ¿cierto? Fue algo grande, ¿ya? Esta tierra era un símbolo del poder
y de la autoridad del Señor también. Entonces, cuando Babilonia llevó a los judíos en cautiverio, algunos de ellos bien pudieron haber quedado, no sé, en estado de shock por lo que había sucedido después de todo lo que el Señor había hecho con ellos, ¿cierto? ¿Por qué el Señor no había prevalecido con ellos? Pero ante todo esto, Daniel tuvo la inusual oportunidad de influenciar en este tiempo tan difícil a 4 reyes. Su fidelidad a Dios significó en varias ocasiones poner aún su vida en peligro. Varios capítulos atrás vemos a Daniel también en situaciones difíciles, pero dice la palabra del Señor que su fe nunca flaqueó, sus convicciones siempre estuvieron fuertes con el Señor. Daniel ya había servido de una forma sobresaliente en las administraciones de algunos reyes babilónicos anteriores. En el capítulo 1 al 4 habla sobre Nabucodonosor, en el capítulo 5 habla sobre Belsasar y cuando el imperio medo-persa conquistó Babilonia, en el capítulo 6 que está el pasaje de hoy, Daniel está sirviendo al rey Darío, ¿ya? Que era un líder que algunos historiadores creen que había servido previamente como uno de los generales de Ciro, el emperador de Persia. Como virrey de Ciro, Darío solicitó la ayuda de los nobles babilonios para gobernar el territorio conquistado. Ciro era conocido por crear un imperio que aprovechaba los talentos de la gente subyugada. Los sátrapas, que habla en este pasaje, o gobernadores, gobernaban las provincias con una gran autonomía sobre las ciudades, pues porque tenían la tarea de recaudar los impuestos de sus respectivas provincias y enviarlos a la corte real. ¿Ya? Gobernaban casi como reyes vasallos. ¿Ya? Entonces, el reino de Nabucodonosor fue autocrático y absoluto en el sentido de que él no compartió la autoridad con nadie. Sin embargo, se nos dice que Darío tenía 120 príncipes o subgobernadores que compartían con él la responsabilidad y el liderazgo. Sobre este grupo, ya de 120 príncipes, el rey Darío nombró 3 presidentes o administradores que se desempeñaron como funcionarios de enlace o coordinación entre los príncipes y el rey. ¿Ya? Hubo por lo tanto una distribución de responsabilidad y de gobierno. También sobre estos 3 príncipes, Daniel era uno de estos 3 príncipes, ¿ya? Por lo tanto, ellos eran la principal mano derecha, por así decirlo, del rey. Y entre estos 3 príncipes o 3 administradores, Daniel ocupaba el primer lugar, ¿ya? Se calcula que Daniel a estas alturas tenía más o menos 80 años de edad, ¿ya? En el versículo 3 del capítulo 6 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Ya? Entonces esto obviamente despertó la envidia y los celos de estos sátrapas y demás gobernadores que habían en este reino. ¿Ya? Pensemos que para ellos Daniel era un hebreo, no era un medo-persa, sino que era un hebreo. Y un hebreo estaba por sobre ellos, ¿ya? Entonces, tal vez para ellos era indignante tener que recibir órdenes de un hebreo, de alguien que para ellos, pensemos que ellos los habían conquistado, eran cautivos en Babilonia. Entonces no era fácil para ellos someterse a una persona hebrea, ¿ya?
y que tuviera tanta autoridad sobre ellos, ¿ya? También a ellos obviamente les molestaba la fidelidad que él tenía hacia Dios y el ser esa persona tan íntegra, ¿ya? Porque Daniel tenía que también fiscalizarlos, fiscalizar la recolección de impuestos. Entonces, pensando que a lo mejor más de alguno tenían negocios turbios o corruptos, obviamente esto les molestaba, ¿ya? En resumidas cuentas, la envidia fue el factor principal para motivar el complot y la destrucción de Daniel, ¿ya? Pero lamentablemente no podían encontrar nada que pudiera empañar o mostrar deshonestidad de parte de Daniel. No encontraron nada para poder apuntarlo, decirle esto hiciste mal, no, porque él era una persona íntegra. Daniel era una persona que dedicó su vida completamente al Señor. Entonces lo único que pudieron hacer fue manipular, planear circunstancias de tal forma que se viera como una deslealtad de Daniel hacia el rey Darío, ¿ya? Entonces estos hombres planearon la destrucción de Daniel y en el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No ha confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? ¿Ya? Daniel entendió claramente que aquí había una trampa, que sus enemigos le tenían, pero Daniel conocía al Dios que él servía, ¿ya? En este versículo se señala un aspecto muy importante. Dice la palabra del Señor que Daniel oró hacia Jerusalén. En el Salmo 5, verso 7, dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ya, orar hacia el templo de Jerusalén había sido una costumbre por mucho tiempo, ya, de orar en esa dirección. El acto crucial de fe en el capítulo 6 que estamos meditando es la oración. Daniel ora hacia Jerusalén, una ciudad que había sido arrasada por los babilonios, y ora hacia un templo que ya no está en pie. Las acciones de Daniel muestran que claramente no era la tierra prometida ni la ciudad de Jerusalén y ni siquiera la existencia de un templo de Dios. Lo que era vital para él era la fe que él tenía, ya, la fe de Israel. Su oración demuestra que lo que realmente importa es la dedicación incondicional a Dios mismo. Ya no estaba el templo, la ciudad estaba destruida, podemos decir que ahí no había nada, pero Daniel tenía viva esa fe en el Dios de Israel
en el Dios de ese templo, en el Dios de esa ciudad, aunque ya no estaba. Bueno, y la palabra del Señor dice que el rey luchó y luchó por salvar a Daniel. Dice que buscó todo ese día la forma de poder librar a Daniel del foso de los leones. Para él era desesperante porque era su número uno. Tal vez le tenía mucho cariño a Daniel, si era un hombre tan leal al reino, ya puede que lo más probable es que ese hombre haya tenido su corazón puesto sobre él. Por eso dice que cuando esto ocurrió, el rey buscó todo ese día buscar cómo librarlo, pero estos príncipes habían sido tan astutos en lo que hicieron que el rey no tuvo forma de escapar de este edicto que él había firmado. Entonces ocurrió lo que él menos quería. Tomaron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones. ¿Y saben qué? Esos leones no eran cualquier león. Los leones que tenían en el foso donde arrojaron a Daniel eran leones que procedían de las selvas escondidas o de las sabanas salvajes, como los leones de Sabo, no sé cómo se pronuncia esa ciudad, pero eran leones que preferían la carne humana sobre los animales. Estos leones pertenecen a una subespecie que son mucho más grandes, donde los machos no tienen melena, ya que la pérdida de la melena es una adaptación al medio en el que viven, un ambiente árido, caliente, poblado por arbustos espinosos, de modo que los machos evacúan mejor el calor y evitan que su melena se enrede entre los pinchos de la vegetación. Me quiero desviar un poquito aquí del mensaje para que entendamos un poco del plan tan macabro que tuvieron estos príncipes con lanzar a Daniel en ese foso de estos leones, hermanos, que hay una historia con respecto a estos leones que ocurrió en el año 1898. A estos leones se les llaman los devoradores de hombres. Durante este año, en Uganda, devoraron a muchas personas que estaban construyendo un ferrocarril. Dice la historia, y es una historia real, que los leones en la mitad de la noche atravesaban las bomas, atravesaban matorrales espinosos, cualquier cosa que protegiera los campamentos. Los leones lo atravesaban y devoraban a las personas. Devoraron a muchos trabajadores que estaban construyendo este ferrocarril, y la historia dice que el primer león que atraparon medía 2,95 metros, para que entendamos un poco la magnitud de estos leones, que no eran cualquier león los que estaban en el foso de Daniel. Para atrapar este león de casi 3 metros, necesitaron 8 hombres para poder tomarlo. Dice la historia que así fueron atrapándolos de a poco, pero eran leones que de hecho los llamaron devoradores de hombres. Y estos leones gigantescos, sin melenas, de una raza muy grande, eran los que estaban precisamente en el foso donde llevaron a Daniel.
El rey Darío obviamente conocía cómo eran estos leones. Y dice la palabra del Señor que este hombre pasó una noche miserable, ayunó, no quiso música, no quiso mesa, no quiso comida, no quiso concubinas, no quiso ninguna diversión, ni quiso ningún entretenimiento esa noche, sino que este hombre estaba traspasado por la maldad, estaba traspasado por ver a Daniel, a su amado Daniel allí en el foso de los leones. Dice la Biblia, su palabra, que se le fue el sueño, que no pudo dormir el rey. Entonces me llama mucho la atención, y aquí me quiero detener un poco, que cuando este rey se levantó de mañana, dice que fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Yo creo que este momento para este hombre fue una de las sorpresas más grandes que recibió en su vida, escuchar la voz de Daniel. Y esto me hacía pensar muchas veces que nosotros en las situaciones difíciles que nos toca enfrentar, por más difíciles que sean, el Señor nos sorprende, nos puede sorprender. Por más difícil que sea la lucha, por más difícil que sea el problema, por más difícil que se vea la solución, pensemos que este era un rey, hermano, que tenía todo el poder y toda la autoridad, pero aún así no pudo librar a Daniel durante todo el día. Por más poder que tuvo, no pudo. Y el Hijo del Señor tuvo que ir a ese lugar. No lo pudo salvar. No había escapatoria para Daniel. Y la fe de Daniel fue una fe inquebrantable. Él sabía en el Dios que confiaba. La fe de Daniel aquí no titubeó. Fue un hombre que se mantuvo firme. Pero lo que el Señor me hacía sentir en este mensaje es que la sorpresa aquí fue para este rey. Para que este rey conociera el Dios de Daniel. Para que este rey, que a lo mejor de oídas le había oído, sus ojos pudieran ver la grandeza del Dios de Daniel. Hay episodios de nuestra vida que vamos a recibir sorpresas. Podemos recibir sorpresas tristes, sorpresas alegres, como cuando muchas veces estamos pasando necesidad y no entendemos por qué pasamos tanta necesidad, y de pronto el Señor abre puertas y nos envía todo lo que nosotros necesitábamos. Esas sorpresas nos alegran porque pensamos: Señor me conoce, usted sabe cuál es mi necesidad, y el Señor nos llena nuestras manos. Son lindas esas sorpresas. Pero también hay sorpresas que la vida nos trae que no esperábamos y que nos causan dolor. Hay sorpresas que nos traen tristeza. Sorpresas que no le vemos salida. Así como este rey no vio salida para Daniel, el Señor, aún en esas situaciones tan difíciles, nos puede sorprender con aún más poder del que nosotros nos podíamos imaginar. En Salmo 66, verso 5, dice:
Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Ese es nuestro Señor. En Salmo 77:14 dice: Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. En 1 Corintios 2, verso 9 dice: Para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni tampoco imaginar. Amén. Sean sorpresas positivas las que recibamos, hermanos, o sorpresas negativas. La palabra del Señor que nos entregaba a su siervo nos decía que este es nuestro año. Y hoy día su palabra nos dice: este es el año que vamos a conocer sus maravillas. Sea cual sea la sorpresa que nos haya traído este tiempo, no importa, nos haya dolido, sea difícil, el Señor a la pos nos va a maravillar con una sorpresa aún más grande. Vamos a conocer aún más grande el poder que Él tiene para nuestro favor. Quiero compartir con ustedes una reflexión que se llama Del tamaño de una ballena. En el Salmo 71, verso 19 dice: Tú has hecho cosas grandes, oh Dios, ¿quién como tú? Una historia mostraba a dos esquimales pescando a través de huecos en el hielo. Yo creo que para quienes no conocen la pesca sobre hielo, para pescar en el hielo hay que hacer hoyitos y sobre ese agujero se lanza la caña y se puede pescar. ¿Ya? Dice la historia que uno de los esquimales abrió un pequeño hueco del tamaño de una pelota de fútbol para poder ver el agua, y el otro abrió un hueco inmenso que parecía alcanzar la extremidad del horizonte de la forma de una ballena. Dice la historia, analicemos la situación. Podemos reflexionar con respecto a nuestra fe. ¿Qué estamos esperando? ¿Hasta qué punto confiamos en aquello que estamos buscando? ¿Nuestra esperanza ha sido pequeña, casi imperceptible? ¿O no puede ser medida alcanzando más allá de lo que nuestros ojos físicamente puedan alcanzar a ver? Cuando nuestra confianza es minúscula y nuestros anhelos son limitados, el alcance de nuestros ojos, como a través de un pequeño hueco, no alcanzamos nuestros propósitos y no disfrutamos la alegría que Dios quiere darnos. Pero cuando nuestra fe es ilimitada y aprendemos que todo es posible para Dios y para aquel que cree no hay límite, el Señor nos puede maravillar. Así que yo le invito a que la confianza que usted tiene en el Señor no sea chiquitita, sino que sea gigante, que esa fe que a lo mejor hoy día está pequeñita, usted la pueda hacer crecer del porte de una ballena mucho más grande para que el Señor pueda maravillarlo. Que su fe no se limite a lo que está viendo hoy en día, a lo que su mente le está enviando hoy en día. La mente muchas veces es una traidora. La mente o el corazón muchas veces nos pueden decir: no vas a poder, esto no es para ti, no vas a salir de esto. La mente nos puede decir: es imposible, como este rey que vio a Daniel ante esos leones gigantescos. Es imposible. La mente le puede haber dicho: es imposible, Darío, esos leones están hechos para devorar hombres.
fueron traídos especialmente para devorar hombres. Y aún dice la palabra del Señor que cuando estos sátrapas fueron echados al foso de los leones, dice que los leones automáticamente, todavía ni llegaban al fondo, ya los habían devorado, porque eran leones que estaban hechos para devorar hombres. El enemigo a Daniel no le tendió una trampa facilita, le tendió una trampa gigantesca con los leones más feroces. Era la maldad pura. Pero ¿sabes? El Señor sorprendió a este rey. Sorprendió el corazón de Darío, que para él a lo mejor era imposible, y claramente era imposible que Daniel se salvara de esos tremendos leones. La mente de Darío estaba limitada. Y aún así dice que cuando Daniel es echado en el foso de los leones, le dice: Daniel, el siervo a ese Dios que tú sirves, Él te salve, porque yo ya no puedo. Muchas veces también nosotros como papás quisiéramos salvar a nuestros hijos de vivir situaciones difíciles. Como papás muchas veces ni siquiera queremos que se enfermen, o si se enferman no queremos que les pase nada terrible, que sea rapidito la enfermedad, que sea algo cortito y nada más. Como papás, nuestro poder, nuestro alcance es limitado. Hay situaciones que van mucho más allá de nuestro alcance. Hay cosas que como papás no alcanzan nuestras manos a solucionarlo. Hay cosas que nosotras como mujeres, como esposas, nuestras manos no están capacitadas para solucionarlo. Hay cosas que como hijas estamos incapacitadas para solucionar. Pero hay un Dios vivo. No es solo el Dios que estuvo en el tiempo de Daniel. Es el mismo Dios que hoy tiene el mismo poder para salvar. Eso que tanto, tanto amamos. Darío posiblemente amaba a Daniel porque él era un hombre tan justo, tan correcto. Imposible que no sintiera sentimientos por él. Pero el Señor hoy día nos invita a soltar y dejar en las manos del Señor, así como lo hizo este rey. Le dijo: el Dios tuyo, el Dios al que tú sirves, te salves. Ese Dios a quien nosotros servimos y que hemos visto su poder tantas veces en nuestra vida, en tantos procesos distintos, ese Dios que ya hemos palpado su poder, a ese Dios encomendemos esa petición tan grande que hoy día usted tiene. Encomiéndela a Él. Y el Señor, así como maravilló a este rey, el Señor le va a maravillar. No dude de eso, porque Él es el mismo de ayer y de hoy, y va a ser el mismo Dios por los siglos de los siglos. Y como decía su palabra por medio de su siervo, este es nuestro año. A lo mejor usted pensó: este año va a ser el año más difícil, el año que menos esperaba con una situación difícil. No, el Señor va a cambiar la historia de este año, porque este es el año del Señor, como lo decía su palabra, y este es el año en el que el Señor le va a maravillar aún más de lo que antes le ha maravillado. Amén. Que el Señor les bendiga. Este ha sido su mensaje y espero que pueda usted atesorarlo en su corazón y que le sirva para que la confianza que usted ha puesto en el Señor pueda crecer cada día más, y ese pescado que usted va a tener va a ser gigantescamente grande. Amén. Que el Señor les bendiga.
Le damos gracias al Señor por dejarnos participar en este culto y ahora vamos a hacer la oración final. Señor, le doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por mantenernos sanos. Gracias por darnos vida, por poder trabajar en este culto. Le quiero pedir, Señor, que usted bendiga a todas las personas, que nos libre a todos de este virus, que cubra con su sangre a todos y a toda la gente contagiada. Que le quiero pedir, Señor, que usted bendiga a todas las personas que están viendo este culto y a los que no la están viendo. Señor, yo se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperán, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación. Vino a darnos libertad. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor Dios fuerte?